Hola, buenas tardes a todos y todas, a todos los que nos acompañan hoy en el Colegio Médico, porque veníamos de 2 sesiones asincrónicas, así que qué rico volver a reencontrarnos. Además con este día ya más primaveral, así que está más rico el clima también. Gracias también a quienes nos acompañan por el Zoom en esta quinta clase del curso anual de salud pública del Colegio Médico Regional Valparaíso. Estamos muy contentos ya que acá tenemos una invitada hoy que es parte de la casa, es parte de la quinta región, ya, así que eso también nos pone muy contentos cuando traemos gente que viene a acompañarnos de otras regiones, pero también gente de la casa. Y además es un tema que yo creo que cayó pero muy bien ahora que se viene este fin de semana GQL, así que también agradecer la presencia de ustedes cuando todos ya quizás están pensando en el 18. ¿Ya? Entonces hoy día nos acompaña la doctora Sandra Lanza Zagardia, ya ella es médico de familia, magíster en salud pública y magíster en administración de salud, está certificada en medicina del estilo de vida, tema que nos va a tratar hoy. Es posgraduada en alimentación basada en planta y tiene un diploma en medicina bioreguladora. Actualmente es académica en la Facultad de Medicina y presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida. Así que la dejo con usted y démosle un fuerte aplauso, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Lorna por la presentación. Y para mí es un honor poder estar aquí hablando con ustedes de esto que es la medicina del estilo de vida y poder contarles de qué se trata esto y cuál pueden ser los beneficios para nosotros en primer lugar, para nuestro propio beneficio como personas, para nuestro entorno cercano y además para nuestros pacientes. Ayer me di cuenta que ese era el título que tenía la presentación y debería haber sido medicina del estilo de vida, pero bueno, no importa, yo creo que no va a alterar como el contenido de la presentación. Y con esta avanzo, ¿no? Sí. Ya. Eso es la presentación que ella la hizo Lorna. Voy a partir primero con algunas definiciones. En primer lugar, si vamos a hablar de estilo de vida, va a ser esto una palabra, un concepto que seguramente voy a repetir harto a lo largo de la presentación, en el fondo saber qué son los hábitos. Los hábitos, de manera simple, son nuestro modo de vivir, nuestro patrón de comportamiento, y es un concepto que no viene desde las ciencias médicas, sino que se origina desde las ciencias sociales, principalmente, y con contribuciones de Marx y Weber, por ejemplo, y donde dicen que las personas de una misma clase social tienden a compartir el mismo estilo de vida. Posteriormente, este concepto lo adoptó la epidemiología con un uso mucho más restrictivo, pero no viene desde la medicina. Respecto a los hábitos son costumbres que se adquieren por aprendizaje imitativo desde la infancia, desde etapas tempranas de la vida. Por eso es súper importante que podamos instaurar hábitos desde etapas tempranas, justamente desde la niñez. Y en general, cómo se aprenden por repetición y también por imitación. Aquí la figura de los padres o de las figuras significativas o cuidadoras de los niños van a tener un rol súper relevante. Los hábitos en general se ejecutan de manera automática y la clave para todo esto es que pueden ser modificados. Ese es un poco el sentido de que podamos estar aquí, de que pueda existir la medicina de estilo de vida, que pueden ser modificados. Y hay distintos tipos de hábitos, no solamente de salud. Y bueno, esta imagen es solo para mostrar cuánto demora en crearse un hábito. Es algo que no es tan sencillo, puede ser entre 18 hasta 254 días para crear un nuevo hábito, esto para comportamientos simples. Y esto va a ser mucho más fácil si hay un profesional de salud que tenga conocimiento, que esté formado también, que conozca respecto a técnicas de comportamiento, de cambio de hábito para poder ayudar a los pacientes en este proceso. Y cuando hablamos de estilo de vida, también esto es un concepto que viene desde la sociología médica y donde tenemos que hacer un balance, tratar de equilibrar cuáles son nuestras opciones con nuestras oportunidades de la vida, porque sabemos que muchas veces podemos nosotros tal vez querer tener o querer elegir algún estilo de vida o hacer algo de determinada manera, pero las circunstancias en que vivimos
seguramente puede ser que no lo permitan. ¿Ya? Este es un concepto también súper importante y aquí esto empieza a relacionarse y a cruzarse con el tema de los determinantes sociales de salud. Luego, este concepto de estilo de vida empieza a usarse también en la salud pública y en la epidemiología, como en la década del 60 aproximadamente, cuando se empieza a ver que hay relación y se vincula con las enfermedades crónicas. Entonces empezamos a ver que hay ciertas conductas que van a ser protectoras y otras que van a ser factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Y acá, esto es bien importante, que se hace énfasis en la responsabilidad y decisión del individuo, como que carga el peso ahí en las personas, ¿cierto? Tiene como una latencia, esto lo cambio. Tienes que apuntar hacia allá. Tengo que apuntar hacia allá, ya, ahí, por eso es. Y adelante. Y esta es la definición de la OMS de estilo de vida, donde nos dice que el entorno cotidiano del individuo, ¿qué es el entorno cotidiano del individuo? Dice, estas condiciones son producto de circunstancias sociales, económicas, del entorno físico, todo lo cual puede ejercer un impacto en la salud, estando probablemente en buena medida fuera del control inmediato de los individuos. Entonces aquí esto nos saca un poquito la responsabilidad individual, porque tiende muchas veces cuando hablamos de hábito, de que alguien quiere cambiar, por ejemplo, su alimentación o quiere tomar una conducta mucho más saludable, tendemos a cargar ese peso en las personas. Y vamos a ver que hay situaciones en las que eso no es posible porque tiene que ver también con distintos temas, con entornos, con políticas públicas, con lo que pasa en salud, vivienda, transporte, etc. Entonces no todo va a depender de nuestra propia voluntad. Entonces por eso es importante evitar como los reduccionismos cuando hablamos de este concepto. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Les voy a mostrar dos definiciones que son como las más clásicas. Esta es la definición del Colegio Americano, que es la organización más antigua, la más grande, este año cumple 20 años. Y acá nos dice que en Estados Unidos ya es una especialidad médica, en Estados Unidos y en algunos otros países. Nos dice que, así en súper resumido, es una especialidad médica que se basa en la evidencia científica y que a través de la prescripción de hábitos saludables, que ya vamos a ver cuáles son, tiene como objetivo prevenir principalmente, pero también tratar e incluso revertir un grupo grande de patologías que son las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades crónicas que se relacionan con nuestros hábitos. Hay profesionales que están certificados en medicina de estilo de vida. Dice profesionales porque no solamente son médicos, sino que son profesionales de la salud a través de un examen del cual está a cargo el Colegio Americano. Y dice que estos profesionales están capacitados para aplicar cambios de estilo de vida que sean integrales, que sean basados en la evidencia y que intentan a menudo revertir esta patología, pero principalmente se centran, y el objetivo principal es la prevención. Esta es la definición de la Sociedad Británica, que es una sociedad también bien grande y que mete otros conceptos que son como conceptos tal vez más sociales. A mí me gusta ver esta definición. Igual nos vuelve a decir que es una disciplina basada en la evidencia, vuelve también al concepto de prevenir, controlar y tratar y revertir enfermedades. Y aquí ya empieza a hablar de las técnicas del cambio de comportamiento para poder crear y mantener que sean sostenibles este cambio de conducta. Esto es súper relevante porque va a ser fundamental el adquirir estas competencias, entrevistas motivacionales, técnicas de coach, el conocer las metodologías de metas SMART, etc., que es algo que a los que estamos certificados se nos enseña harto, y también que, por ejemplo, los médicos de familia, formación que también traemos desde que estamos en la beca, que no es tan así, no pasa tan así tal vez en otras especialidades. Considera otros factores como salud ecológica, también determinantes sociales. Ellos hablan de un enfoque multidisciplinario, multisistémico, incluye también conceptos como de autocuidado, de la autogestión, habla también de la prescripción social, un concepto que está siendo cada vez más relevante, también está empezando a considerarse en nuestro país, y también incluye el concepto de que las consultas, la forma que uno entrega esta prestación puede ser individual, y también habla de consultas grupales, que es algo que para la atención primaria, por ejemplo, no es raro. Sí, tal vez puede hacerlo a nivel hospitalario, pero la atención primaria no. Y lo que dice es que requiere que médicos, profesionales de la salud, investigadores, científicos y educadores, ojalá podamos trabajar todos juntos para que esto pueda
permear y lograr cambios, y también tiene que ir de la mano de políticas públicas. Como les decía, muchas veces lo que pasa en salud no solamente tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con mala calidad de la vivienda, del transporte, malas condiciones laborales, etc. Y bueno, algunas diferencias con la medicina convencional es que cuando nos enfocamos, cuando abordamos este enfoque, estamos centrándonos en la causa de la enfermedad, ¿ya? A diferencia del enfoque tal vez como más tradicional, a todas las escuelas de medicina nos enseñaron a ocupar medicamentos, ¿cierto?, para tratar y aliviar síntomas, pero esto es un poco distinto, tratamos de ir a la causa, y que son nuestros hábitos, ¿ya? Porque sabemos que el 80% de este grupo de enfermedades tiene relación con nuestros hábitos. La medicina de estilo de vida o esta prescripción de hábitos se ocupa como terapia de primera línea, ¿ya? Y también muy importante que en general los resultados van a ser a largo plazo y requiere la participación y la responsabilidad del paciente, y eso es algo que hay que informarles al paciente, que ellos sepan que no va a ser de aquí a mañana, que probablemente van a ver un resultado, pero muchas veces depende de la intensidad de las prescripciones que uno haga, si los cambios pueden ocurrir bastante rápido, en semanas, por ejemplo. Cuando hablamos, y también considera este modelo de la persona integral, ¿cierto? Que para la atención primaria no es algo nuevo. Dice que en el centro de la medicina está el paciente, que tratar al paciente como una persona integral es el núcleo del modelo, que es necesario comprender también otros dominios, no solo la salud física, sino el mental, emocional, social, ambiental, etc. Entonces esto también es algo que puede ser también conocido para el nivel de atención primaria. Esta es una tabla que hace la diferencia entre un modelo de atención convencional y de medicina de estilo de vida, que es una publicación que hicieron un grupo de socios, miembros fundadores de nuestra sociedad, y que aparece en la revista de la Clínica Las Condes. ¿En qué hace esta diferencia entre el modelo convencional y estilo de vida? Y es un poco lo que hemos estado hablando, que la medicina de estilo de vida está su énfasis en el tratamiento no farmacológico y en promover cambios de conducta, lo que no significa que no se vayan a prescribir medicamentos cuando sea necesario, sí se hace. Se centra principalmente en hábitos que favorecen o que van a causar las enfermedades, ese es el foco. El paciente tiene un rol muy activo, eso es súper importante. La responsabilidad del tratamiento del proceso va a ser compartida con el paciente, no es una responsabilidad que caiga exclusivamente en el profesional de salud. La relación médico-paciente también es distinta, es una relación mucho más horizontal, con un enfoque coach, a diferencia del enfoque experto más tradicional. Los cambios de estilo de vida van a ser, como les había dicho, la primera línea de tratamiento, y los medicamentos van a ser el complemento, no al revés. Y el tratamiento en general va a ser a mediano largo plazo, y siempre es importante considerar el contexto, las condiciones de vida del paciente, saber dónde vive, dónde trabaja, cuánto duerme, etc. Entonces, por lo tanto, en resumen de esta primera parte, la medicina del estilo de vida es una disciplina médica alópata, en algunos lugares es una especialidad que está basada en la evidencia, que utiliza prescripciones de modificaciones de hábitos basándose en los 6 pilares que vamos a ver en un ratito como primera línea de tratamiento, y tiene 3 grandes objetivos. El primero, que ya se los conté, que era prevenir, tratar y revertir este grupo grande de enfermedades crónicas. El segundo, que es la disminución de costos. Sabemos que los esfuerzos que han hecho los países, los sistemas de salud por revertir las enfermedades crónicas han sido enormes, y no tenemos los resultados que esperamos, sigue aumentando. Así es. Y si seguimos así, haciendo lo mismo, en el fondo no vamos a lograr resultados, y no va a haber ningún sistema de salud en el mundo, por bueno que sea capaz de soportar esto. Y la disminución de costos está principalmente dada por el uso de medicamentos, necesidad de cirugías tal vez, y algún procedimiento tal vez invasivo. Aquí también se ocupa harto el concepto de desprescripción, de empezar a retirar, bajar dosis, sacar medicamentos, que es algo que, por lo que me ha tocado ver, que es algo que a los médicos nos cuesta harto hacer. Generalmente nos da mucho menos temor prescribir un medicamento, pese que muchas veces, no sé, pacientes que toman 10, 12 medicamentos, ni siquiera conocemos qué interacciones o todas las interacciones que pueden tener con esos otros fármacos o efectos adversos, que comenzar a bajar o retirarlos.
Pero bueno, acá dentro de esta disciplina hay técnicas y hay algunas recomendaciones de cómo poder hacer esto de una manera segura. Y la tercera es mejorar también la experiencia de los usuarios. Esos serían los tres grandes objetivos. ¿Por qué es importante y urgente y cuál es el fundamento de la medicina del estilo de vida? Esto, bueno, ya lo nombramos un poco, que nuestra salud va a estar determinada no solo por la biología humana, sino en gran parte por el medio ambiente, por nuestro estilo de vida, que es el gráfico que está abajo a la izquierda. El estilo de vida y el medio ambiente son los principales factores. El sistema sanitario es la parte más pequeña. Pese a eso, hasta el día de hoy, esto se sabe de la década del 70, vemos que al minuto de distribuir los recursos, la mayoría se lo lleva a los sistemas de salud. Y si bien muchas veces decimos que la prevención es salud y podemos que nos llenemos un poco la boca con esos conceptos, la práctica es algo que no es tan así y que los recursos no están puestos ahí, no hay énfasis real en eso. ¿Por qué es importante? Porque si analizamos las causas de muerte y discapacidad en el mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades relacionadas con nuestros hábitos son las que tienen los primeros lugares, ¿ya? Eso es en Chile y es en el mundo. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, por ejemplo. Si vemos el gráfico que está acá a la derecha, no se ve tan bien, quedó medio chico, pero después igual la presentación se las comparto, ¿no? Sí, ya, súper. Ya. La cantidad de, es un gráfico que nos muestra la cantidad de muertes que son atribuibles a factores de riesgo. Y los factores a los que se les atribuye el mayor número de muertes tienen que ver con nuestros hábitos. Está, por ejemplo, el fumar, la obesidad, la dieta alta en sodio, el abuso de alcohol, dietas bajas en fruta, dietas bajas en nueces, dietas bajas en fibra, etc. Entonces, en el fondo, finalmente, los principales factores a los que se les atribuye el mayor número de muertes son factores que podríamos modificar. Y eso, la gran mayoría de los factores de riesgo para morir o generar discapacidad derivan de estilos de vida que son no saludables. En Chile la causa de muerte sabemos que es exactamente igual, cáncer y enfermedades cardiovasculares se pelean siempre en los primeros lugares, ahora de nuevo está la enfermedad cardiovascular arriba, pero súper pegada con el cáncer, está muy cerca, pero son las principales causas. Y este gráfico que les había mostrado de los factores de riesgo según el número de muertes a las que se les podía atribuir, el anterior era para el mundo, este es para Chile y es exactamente igual, el comportamiento es igual. Y la OMS ya nos dijo que, esto ya le dijo hace un rato, que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, diabetes y un 40% de los cánceres podrían ser prevenidos si abordamos o intervenimos a nivel de nuestros hábitos. Si hablamos desde la atención primaria, en APS el 78% de las consultas tienen que ver con este tipo de patología. El 80% de muertes prematuras se pueden atribuir principalmente a tres factores, que es el tabaquismo, la mala nutrición y el sedentarismo, principalmente esos factores. Y menos del 3% de los pacientes tienen hábitos saludables. 3% que tengan esos 4 hábitos saludables, que hagan actividad física, que tengan una nutrición saludable, que tengan un peso adecuado y que no fumen. Es muy poco. Y pese a que puede ser un buen momento cuando se diagnostica una enfermedad crónica, por ejemplo, para que una persona se motive o tome conciencia de esto, vemos que a todos nos ha tocado ver pacientes que han tenido, no sé, algún cáncer o diabetes o cualquier secuela tal vez de esta enfermedad, y pese a eso continúan fumando, continúan con sus hábitos. Tampoco nos da la certeza de que esto pueda ser garantía de que vaya a haber un cambio. Entonces lo que vemos que si ponemos el foco en la medicina de estilo de vida, vamos a ver que vamos a poder abordar las condiciones que causan el 80% de las consultas, de las hospitalizaciones y de los costos en salud. Por otro lado, si lo vemos como carga de enfermedad, vamos a ver que en esta lámina, que son los factores dietéticos, los factores nutricionales, los que se relacionan con la mayor carga de enfermedad a nivel mundial. Luego está el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, un índice de masa corporal alto, consumo de alcohol, etc. Pero el que gana ahí por lejos es los factores nutricionales.
Y también se relaciona con esto y empieza a mezclarse con conceptos como la equidad, todo este concepto del triple objetivo que nació como a principios de los 2000, que era el enfocarse en la experiencia del paciente, la salud de la población y en la reducción de costos. Se vio que cuando en los sistemas de salud se basaban en esos tres conceptos, pasaba que los equipos terminaban reventados. Entonces en 2014 salió el cuádruple objetivo, que fue agregar el bienestar del personal. Luego, en 2022 ya se agregó el quíntuple objetivo, que era agregar equidad, identificar las disparidades. Y por lo menos el Colegio Americano, esto fue una imagen de ahora, de fines de agosto, está comenzando a tomar este tema y a considerar la medicina de estilo de vida como una estrategia para también avanzar en equidad en salud. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La medicina de estilo de vida se presenta como una estrategia para poder abordar este grupo de patologías y en el fondo no es algo fácil. Sabemos que a todos nos ha pasado, como médicos o como pacientes, que vamos tal vez, somos el médico o somos el paciente, por ejemplo, frente a una resistencia a la insulina, es mucho más fácil ponerse en esta fila y dejar la metformina sin hacer siquiera alguna asesoría respecto al cambio de hábito. Esto nos ha pasado y puede ser que como paciente también sea el camino más fácil porque vamos a lograr resultados más rápido. Porque además vivimos en un mundo en que queremos que los resultados sean rápidos, ojalá no tener dolor y que todo ocurra ahora ya. Y esa ya es una imagen del doctor Christian Bernard, que es el cirujano que hizo el primer trasplante cardíaco en el mundo, que ahí dice, salvé 150 vidas con los trasplantes cardíacos, pero si me hubiese centrado en la prevención, podría haber salvado 150 millones. Un poco de la historia de la medicina de estilo de vida. Ahora, esto no es que ahora estemos como descubriendo nada, de hecho ya desde el tiempo de Hipócrates sabemos de este concepto de que los alimentos sean tu medicina y tu medicina tu alimento. Luego Thomas Alva Edison decía esto de que el médico del futuro no va a recetar medicina, sino que va a hacer que las personas se preocupen de su alimentación y de las causas y de prevenir su enfermedad. Y luego ya ahora más recientemente a fines del siglo pasado, desde la década del 70 empezaron a salir un montón de centros residenciales donde se internaban personas para hacer tratamientos intensivos en medicina de estilo de vida. Y ahí hay varias experiencias del doctor Ornitz, Esselstyn, donde ellos logran y tienen publicaciones incluso de reversión de estenosis carotidas con cambios en estilo de vida. En el 90 ya la OMS empieza también a hablar de estos conceptos. En el 2004 se funda el Colegio Americano, que es como el yin y el yang, son los de los peores hábitos, pero también partieron con este movimiento. Está bien. La SOCIMED, que es nuestra sociedad, y después les voy a contar, nació en el 2020 y el año 2024 hubo otro hito importante que fue la declaración de Doha. Por lo tanto, podríamos decir que no es algo nuevo, es como una versión moderna de la medicina hipocrática, solamente que ahora tenemos que, o además esto está respaldado por evidencia científica. Y el primer término, o la primera vez que se usó en sí el concepto de medicina de estilo de vida fue en el año 89, y el año siguiente apareció ya la primera publicación científica. Ahora, ¿qué evidencia respalda a la medicina de estilo de vida? Lo primero es decir que ya hay 5 décadas de acumulación de evidencia que lo respalda y que lo sustenta, ¿ya? Como una medida efectiva de prevención, de tratamiento y de reversión. Vemos que la medicina de estilo de vida tiene influencias de distintas áreas, desde las ciencias sociales, desde salud física, desde la salud mental, desde salud social. Todo esto confluye en esto que es la medicina de estilo de vida. Y además con conceptos de epigenética, de microbioma, de psicología, nutrición, de envejecimiento, etc. Y hay algunas especialidades con las que se relaciona como más directamente. Por ejemplo, cardiología, endocrinología, neurología, medicina preventiva, oncología, medicina interna, medicina familiar. De hecho, la mayoría de, por ejemplo, de los presidentes de las sociedades a nivel mundial son médicos de familia. En Estados Unidos el gran número de médicos que se dedican a medicina de estilo de vida también son médicos familiares, la mayoría. Porque por lo menos para los que somos médicos de familia, comenzar a hablar de esto no es un cambio de paradigma como puede ser tal vez para otra especialidad.
pediatras, obstetras, ginecólogos también, son especialidades que se relacionan bastante, falta ahí la psiquiatría. De hecho, ahora se está haciendo un gran trabajo con salud mental y psiquiatría porque hay una relación que es totalmente bidireccional entre nuestros hábitos y la salud mental. Y de hecho en nuestra sociedad, sí, la mayoría son médicos, hay otros profesionales de salud, hay médicos generales, hay altos médicos de familia, pero tenemos psiquiatras, tenemos neurólogos, tenemos oncólogos, hay una diversidad de médicos, hay de todas las especialidades, es multidisciplinario, porque en el fondo es súper transversal a muchas de las disciplinas o especialidades médicas. Otro respaldo también tiene que ver con los mecanismos epigenéticos. Sabemos que si bien tenemos una carga genética, tenemos la capacidad a través de factores ambientales y de nuestros hábitos de hacer de que esta carga genética pueda expresarse o no, ¿ya? Y eso a través de procesos que son bioquímicos, metilación de histonas, etc. Y hay ejemplos claros, está el típico estudio que habla de estos gemelos monocigóticos monocigotos con idéntica carga genética y que son expuestos a distintos ambientes. El que está en un ambiente más occidental desarrolla enfermedades crónicas no transmisibles versus el otro que no está expuesto a esas mismas condiciones, teniendo la misma carga genética. Lo interesante también de esto es que cuando nosotros logramos modificar nuestra carga genética es algo que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Entonces tenemos la oportunidad también de hacer un cambio hacia adelante. Y aquí también está todo el concepto de la programación fetal, que esto puede partir de mucho antes. O sea, podemos desde antes empezar a prepararnos para que vaya cambiando quizás lo que no está tan bien. Y respecto a cómo actúa la patogénesis, actúa a diversos niveles. Estos factores que vamos a ver que son los pilares de la medicina de estilo de vida pueden actuar en esta alimentación poco saludable, en el conductas sedentarias, un mal dormir, el consumo de sustancias, podemos actuar a ese nivel. Podemos actuar también cuando hay alteraciones del microbioma, estas alteraciones epigenéticas que conversamos recién a través cuando hay estrés oxidativo, por ejemplo, y también a nivel de la inflamación crónica sistémica de bajo grado, que finalmente tiene relación o es lo que está o lo que subyace a muchas enfermedades crónicas como obesidad, cáncer, depresión, etc. Y también esto ya empieza como a incorporarse, por ejemplo, principalmente en términos como de nutrición o actividad física, estos conceptos empiezan a estar presentes como en las guías clínicas internacionales como parte de la primera línea de tratamiento. ¿Ya? Eso es relevante, porque sea en primera línea de tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos las guías del Colegio Americano de Cardiología, no solamente el Colegio Americano, sino también en las guías europeas de cardiología, que son posteriores a esa del 2020, incluyen estos conceptos, incluyen de una alimentación basada en plantas, la actividad física, el manejo de estrés, etc. Lo mismo pasa con las recomendaciones de las sociedades de endocrinología, la ADA también de diabetes y también las recomendaciones respecto al cáncer. En todas se está comenzando a incorporar estos conceptos como primera línea de tratamiento. Este también es un estudio como súper clásico que es el DPP, de diabetes, del programa de prevención de diabetes, en que en este estudio los pacientes son sometidos eran pacientes que tenían alto riesgo de desarrollar diabetes y son sometidos algunos a cambios intensivos de estilo de vida, otros a uso de metformina y otros placebo. Lo que se vio que los cambios de estilo de vida y metformina fueron efectivos ambos en reducir la incidencia de diabetes, pero que los cambios en estilo de vida fueron mucho más efectivos que la metformina. Se logró un 58% de reducción en la incidencia con los cambios de hábitos. Otra cosa importante, que esto no es algo que se nos ocurrió a un grupo de médicos acá en Chile de empezar a hablar de esto, no, esto es como un movimiento global. Como les contaba, la primera institución fue el Colegio Americano, pero a esta altura en el mundo hay sociedades de medicina de estilo de vida en todos los continentes, ¿ya? En todos.
Y nosotros también tenemos la nuestra, y hay organizaciones como la Alianza Global y como la Organización Mundial, que son como organizaciones paraguas que agrupan y que dan algunos lineamientos, orientaciones y tratan de que esto también tenga un mayor desarrollo a nivel mundial. Y lo que les contaba hace un ratito era que en febrero de este año se elaboró y se firmó esta declaración de Doha, que fue en Qatar, que fue un foro de líderes mundiales en medicina de estilo de vida. Tuve la suerte de que me invitaran, fueron líderes de 21 países, de Sudamérica hasta Brasil y Chile. Y lo que dice en resumen esta declaración es que se reconoce que la carga global de enfermedades crónicas no transmisibles continúa aumentando pese a todos los esfuerzos que se han hecho. Que los resultados clínicos son insatisfactorios, que no estamos dando respuesta y que además los pacientes, los usuarios están muy frustrados con la atención que le estamos entregando. Entonces, que en el fondo para lograr revertir plenamente esta epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, las competencias de la medicina de estilo de vida y cómo hacer esta prescripción deben volverse universales, porque aunque esto se sabe hace mucho tiempo, la mayoría de seguramente los que estamos acá y bueno, todavía sigue pasando en muchas escuelas de medicina y de otros profesionales de la salud. Nunca tuvimos una clase de nutrición, de cómo prescribir actividad física, de cómo manejar el estrés. Nadie nos enseña eso, siendo que eso es responsable del 80% de las patologías. Entonces, como sabemos, la atención médica contribuye un 10 o un 20% de los resultados en salud, el 80-90% tiene que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, lo que pedimos en esta declaración fue que ojalá todos los profesionales de salud puedan incorporar competencias de medicina de estilo de vida en su formación. Y a raíz de esto, bueno, estamos haciendo distintas intervenciones para ojalá que esto sea así. Este año también salió esta publicación que era de la Sociedad Europea de Cardiología, que también es como bien esperanzadora porque nos habla de la gestión de la enfermedad a la promoción de la salud crónica, que salió en una revista de cardiología, una revolución cultural en la asistencia sanitaria. Y nos muestra acá cuál es la evolución del rol de los médicos y los profesionales de salud en la atención y en la promoción de salud, y nos dice que en el fondo debemos integrar la salud física con la salud mental, con la salud espiritual. Entonces, que esto aparezca en una revista de cardiología, de verdad que es bastante esperanzador. ¿Cuáles son los pilares de la medicina de estilo de vida? La famosa prescripción de hábitos que hacemos. Se enfocan en estos 6 pilares, que es uno, la alimentación saludable, la actividad física, la gestión del estrés, el buen dormir, el evitar el consumo de sustancias nocivas y las conexiones sociales sólidas o positivas. ¿Por qué son esos 6 pilares? Porque se ha visto que esos 6 factores son factores de riesgo transversales y conocidos para la mayoría del grupo de patologías crónicas no transmisibles. Ahora, lo que sí se hace siempre, se sabe cuáles son, se entregan como algunas recomendaciones de cómo abordarlas, pero no hay como una receta de cocina de cómo implementarlo tan específicamente, porque va a depender del paciente y de algunas cosas que vamos a ir conversando. Entonces, ¿cómo podemos aplicar o qué podemos hacer sobre medicina de estilo de vida sin ser especialistas y sin ser certificados? Vamos a partir por la nutrición. Primero, es importante decir que cuando hablamos de nutrición, es importante hablar de nuestros patrones de alimentación, ¿ya? Porque más que alimentos aislados, porque nadie, por más sano que sea, come solo brócoli, o nadie come solo carne o toma solo leche. Todos combinamos alimentos en distintas proporciones, con distintas frecuencias, y finalmente eso es lo que va a determinar nuestro patrón de alimentación y lo que va a determinar también nuestros resultados de salud, ¿ya? A corto y también a largo plazo. No son las excepciones, ¿ya? Si yo tengo un patrón de alimentación basado en plantas, pero un día decido comerme un asado, no va a pasar nada, porque esa es una excepción. O si luego me voy de vacaciones 2 semanas y me salgo de mi patrón de alimentación habitual, tampoco va a pasar nada. Y en el fondo, el ser flexible también es parte del ser saludable. Hay que tenerlo súper claro y por lo menos yo se lo recalco mucho a los pacientes. Respecto a la alimentación basada en planta, es el patrón de alimentación que promueve la medicina de estilo de vida, un patrón de alimentación integral
basado en plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que se promueve el consumo de frutas, verduras, legumbres, granos enteros, semillas y frutos secos. Cuando hablo de granos enteros me refiero a la harina sea integral, que el arroz sea integral, el consumo de quinoa, mote, mijo, amaranto, que si consumo pastas sean integrales, que si como avena sea integral, la versión integral de los granos refinados. Y por otro lado, va a desaconsejar el consumo de productos de origen animal procesados y ultraprocesados. Una alimentación integral basada en planta puede ser 100% vegetal, sin consumir nada animal o ultraprocesado, pero también se acepta un porcentaje. Hay algunas líneas que dicen hasta un 20%, lo más aceptado es hasta un 10%. Es decir, que se puede consumir hasta un 10% de alimentos animales y tener un patrón de alimentación basado en plantas. Si, por ejemplo, sacamos cuenta rápida, si tenemos 3 comidas al día, 3 por 7, 21, son 10%, puedo tener 2 comidas a la semana que sean de origen animal. O sea, si quiero comerme un asado el fin de semana y otro día hacerme unos huevos revueltos, pero el resto de mi alimentación es predominantemente con los alimentos que están ahí, sigo teniendo una alimentación basada en plantas. ¿Ya? Importante decir que es un patrón de nutrición con una alta ingesta de nutrientes, de antioxidantes, de ciertos factores que van a beneficiar nuestra salud y que se incluyen también aquí la dieta mediterránea, la dieta Dutch, Ornitz, vegetariana, flexitariana, se incluyen varias dietas que son preferentemente también vegetales. La dieta mediterránea es conocida por todo y tiene también muchísima evidencia y es un patrón basado en plantas. Ese que está en medio es el plato de alimentación basado en plantas que promueve el Colegio Americano, que en el fondo nos dice que la mitad del plato debe ser, ojalá, de frutas o vegetales, un cuarto del plato de proteína idealmente de origen vegetal, que ahí nos referimos específicamente a legumbres, y ojalá un cuarto del plato granos integrales como los que les nombré hace un ratito. Evidencia al respecto de nutrición hay muchísima, cada día sale más evidencia, y lo otro súper importante es que la imagen que está arriba a la derecha es como los países, aparte de las guías clínicas que les mostré que empiezan a recomendar esto también como primera línea de tratamiento, también los países empiezan a hacer cambios en sus guías nutricionales. Por ejemplo, ya, esa es la de Canadá, pero también está la de Dinamarca y hay como 2 países más. Si ustedes ven la guía nutricional de Canadá, es decir, lo que Canadá como país recomienda a sus habitantes, ese plato igual es un plato de alimentación basada en plantas, es igual a lo que vimos delante. Tiene un huevo por ahí, pero no importa, pero es igual. ¿Ya? Entonces esto también empieza a ser adoptado por las naciones porque ven que en el fondo está la evidencia suficiente para decir que es a través de lo cual vamos a lograr mejores resultados en salud. En Chile todavía nos falta, salió nuestra guía hace poco, pero igual vamos bien. Dice que hay que consumir más frutas, legumbres, no, vegetales más variados, de hartos colores, incorporar más legumbres, comer menos procesado. Está bastante bien, va en un camino positivo. ¿Cómo poder llevarlo a la práctica o qué le puedo preguntar, por ejemplo, a un paciente? Le puedo preguntar, por ejemplo, si conoce su patrón de alimentación. Muchas personas no lo van a conocer, no tienen por qué saber si qué es lo que es ser omnívoro o flexitariano o no sé qué. Algunas personas lo van a saber, pero muchas no. Pero también lo puedo deducir a través de las preguntas que vienen después. Por ejemplo, preguntando el consumo diario de ¿cuántas frutas come al día? ¿Todos acá comen fruta todos los días? ¿Sí? ¿Quién come fruta todos los días? Ya. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuántos se comen vegetales diariamente? Si son variados, cuántas veces a la semana consume legumbres, etcétera. Puedo ir preguntando por grupo de alimentos. Puedo preguntar también lo mismo, pero por el consumo de productos de origen animal. Carnes, huevos, lácteos. También preguntar por el consumo de las carnes procesadas. Ahí soy con lo único que soy como más estricta en recomendar que no se consuma con ninguna de las otras cosas. Yo jamás le voy a decir a un paciente, por ejemplo, que no coma carne, le podré decir que reduzca su consumo, pero con las carnes procesadas la evidencia ya es suficiente, las conocemos desde el 2015 que es un cancerígeno tipo 1. Entonces no podemos darle, ni en los hospitales no se debería, ni en las clínicas, no le deberíamos dar jamón de pavo a nadie, porque es un cancerígeno hasta el mismo nivel que el alquitrán y que la nicotina. Entonces, ahora que ya saben la información, ustedes pueden elegir, pero ojalá se eligen comerlo que no sea parte de su patrón de alimentación y que sea algo ocasional.
frecuencia de consumos de alimentos ultraprocesados, y le puedo preguntar también, si no me queda tan claro, que me cuente cómo son sus últimas comidas, cómo fue su desayuno, cómo fue su almuerzo, cómo fue su once, qué comió de colaciones, etc. También aprovechar tal vez de preguntar por el método de cocción, porque el método de cocción sí importa. Hay métodos de cocción que son mucho más dañinos que otros. Siempre el método más saludable es el vapor. No podemos comer todo el vapor, pero es lo más saludable porque conserva los nutrientes. Y por el otro lado, el otro extremo, el método de calor seco por mucho tiempo y a temperaturas muy elevadas es el método más dañino, porque ahí se van produciendo sustancias que son los productos avanzados de la glicosilación, que se relacionan también con el origen de enfermedades crónicas. Entonces sí importa el método de cocción. Y también preguntar por el tránsito intestinal, porque eso me va a dar también un indicio tal vez de la cantidad de fibra que está consumiendo esa persona. Y quiero recomendar aquí, súper corto, si quieres ser experto, tener algún curso de nutrición y saber nada de nutrición, siempre podemos recomendarle a alguien esto, que es aumentar, si alguien no está comiendo fruta, que comience a comer una fruta todos los días. Eso ya va a ser un beneficio para su salud. Que aumente el consumo de vegetales, que sean más variados, que aumente un día más de legumbres, por ejemplo, que incorpore, que haga un cambio, un reemplazo del arroz blanco tal vez por el arroz integral o la quinoa, o una pasta por una pasta integral, y que tal vez incorpore frutos secos y semillas. Siempre esto va a ser una buena idea y no le vamos a estar haciendo daño a nadie, es mucho más inocuo que prescribir un fármaco. Y esto es lo que se conoce como prescripción positiva, centrarnos por lo que tenemos que incorporar o reemplazar. Uno debiese partir por esto porque se logra mejor adherencia de los pacientes pueden lograrlo tal vez mucho más fácilmente que el empezar a restringir alimentos, que es lo que se conoce como prescripción negativa. Y como les va bien incorporando este tipo de alimentos, mejora la autoeficacia, entonces es como un círculo virtuoso en que en general va funcionando. Y dejar tal vez para más adelante el ir restringiendo o reemplazando alimentos. Entonces lo que debemos en el fondo tratar de hacer es partir. Aquí tenemos los dos extremos. El extremo de acá es la típica alimentación estándar americana, que es un patrón de alimentación que es muy pobre en fibra, muy pobre en nutrientes, que está rico en azúcar, refinado, azúcar añadido, grasa saturada, que tiene claramente riesgos para nuestra salud. Y por otro lado tenemos el patrón de alimentación basado en planta. Entonces tenemos que tratar de transitar hacia allá. Quizás no vamos a lograr y la persona no quiere llegar hasta allá, pero sí podemos situarnos tal vez en un camino o en un paso intermedio que ya va a ser beneficioso y va a estar disminuyendo el riesgo. Muchas veces yo ocupo esta misma imagen con los pacientes y le digo ya, le explico esto mismo. ¿Cómo hacemos para llegar de este plato al otro? Me dicen, ya, podemos empezar a agregar tal cosa y vamos construyendo juntos el cómo avanzar en esto. De nutrición se podría hablar muchísimo, pero tengo poco tiempo. Actividad física. Actividad física es otro pilar importante. ¿Por qué es importante? Porque el sedentarismo es un factor de riesgo de mortalidad precoz en el mundo. El mal estado físico también es un riesgo de muerte prematura. Y debiésemos incorporar siempre el preguntar por el estado físico de nuestros pacientes y hacer al menos alguna consejería. Si bien existen estas recomendaciones de la OMS de los 150-300 minutos de actividad moderada o 75-150 intensa, más idealmente 2 días de actividad de fuerza adicional, porque tiene beneficios adicionales para la salud, eso está en la guía de actividad física de la OMS, está en inglés, está en español, está súper buena porque estas son las recomendaciones de adultos, pero ahí vienen además para niños, para adolescentes, para personas mayores, para personas gestantes, etc. Entonces está súper buena, clara, es muy útil. Lo que pasa con el ejercicio es que es dosis dependiente. En el fondo, si alguien hoy día es sedentario y mañana comienza a caminar 5 minutos, ya va a tener un beneficio en su salud. Entonces, como dice ahí, cada paso cuenta, tenemos que incentivar, conversar con con los pacientes y felicitarlos, aunque sea por un pequeño logro, porque sabemos que tiene este efecto de que es dosis dependiente. Y
a la vez de incentivar que hagan actividad física, debemos también incentivar que pasen menos horas al día sentados, porque el solo hecho de estar sentado, tener una conducta sedentaria, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte por todas las causas. Y la actividad física puede contrarrestar este efecto. Ahora, mientras más horas del día pasemos sentados, necesitamos hacer más actividad física para contrarrestar ese efecto, ¿ya? Entonces, si hacemos una hora, aunque hagamos todos los días una hora de actividad física, pero si después pasamos 6, 7, 8 horas sentados, esa hora no va a ser suficiente para contrarrestar esa conducta sedentaria, porque pese a que somos activos físicamente, porque cumplimos con la recomendación de OMS, estamos teniendo igual una conducta sedentaria. Entonces esa es otra recomendación, el moverse más y el sentarse menos. Aquí en la práctica podemos preguntar qué actividad física realizan, tipo si hay actividad aeróbica, de fuerza, de elongación, etc. Con qué frecuencia y con qué duración, y sabemos si está cumpliendo con los 150, 300 minutos. Preguntar dirigidamente si hace actividad de fuerza y preguntar también cuántas horas pasan sentados al día. Y está el concepto del NEAT o NET, que es la termogénesis no asociada a actividad física planificada, que en el fondo es cuánto gastamos con actividades de la vida diaria, por ejemplo, subir y bajar escaleras, caminar en la micro, hacer como las cosas en la casa, etc. Y eso también es importante porque puede aportar como 300 o 400 kilocalorías al día. Y acá, ¿qué podemos recomendar? Primero, disminuir las horas que las personas pasan sentadas. Si no tienen tiempo para hacer actividad física, pedirles que pasen más tiempo de pie. Ahora hay distintas técnicas, hay escritorios con alzador, podemos hacer estos snacks de ejercicio, que son estas rutinas cortas de 2 a 5 minutos que nos van a sacar de esa actividad sedentaria, que van a mejorar la oxigenación en las extremidades, en el cerebro, etc. Van a regularizar nuestra glicemia, tiene un montón de efectos, son secuencias muy cortitas. Preferir cada vez que podamos el uso de escaleras, pausas activas en nuestro trabajo si es sedentario, puede ser con esos snacks de ejercicio. Si ya nos estamos moviendo, incorporar tal vez alguna rutina aeróbica, idealmente si nos queda más tiempo, si tenemos poco tiempo, tal vez priorizar lo de fuerza que tiene más beneficios, y también el contar el número de pasos que damos al día también es una súper buena estrategia. Sabemos que sobre 8.000 pasos ya tenemos algún beneficio cardiovascular. Siempre creemos que damos más pasos de lo que realmente damos. Si tenemos un trabajo más o menos sedentario, en general les puedo apostar que están dando como 3.000 máximo. Ahí no se trata de que de un día para otro empiecen a dar los 8.000, sino que puede ir aumentando un 10%, 200, 300 pasos, por ejemplo, cada 3 semanas, cada un mes, a poco, hasta ir alcanzando la meta de los 8.000. ¿Cuál es la mejor actividad física? Es algo que se preguntan los pacientes muy habitualmente y es la que le gusta al paciente, la que puedan adherir, por más evidencia que tenga, por ejemplo, la natación. No le puedo decir a alguien que no tenga acceso a una piscina, que no le quede cerca, que no le guste nadar, que le da alergia, dermatitis, etcétera, que vaya a nadar porque no lo va a hacer. En el fondo preguntarle qué le gusta, qué has hecho alguna vez, qué te gustaría volver a hacer o qué te gustaría probar. Finalmente da lo mismo con lo que logre enganchar. No es necesario ir a un gimnasio, se puede entrenar en la casa con kilos de arroz, litros de agua, no sé, algunas bandas elásticas con el propio peso. Y en el fondo lo que les decía es que, como es dosis dependiente, no es necesario buscar la perfección, sino que cada paso va a servir. Respecto al sueño, el sueño es fundamental en nuestra salud. Se ha visto que dormir menos de 6 horas es un factor de riesgo de muerte prematura. El dormir tiene un montón de funciones en nuestro cerebro, nos protege del estrés oxidativo, empiezan a avanzar procesos de que se va limpiando nuestro cerebro de sustancias tóxicas. Y hay trastornos de sueño, como la apnea del sueño y otros trastornos que se asocian con mayor riesgo cardiovascular, cardiometabólico y patología también de la esfera psiquiátrica. Y el requerimiento general son 7-8 horas. Hay personas que necesitan dormir menos, que son los dormidores cortos, pero son como un 5% de la población. ¿Qué pasa con la privación del sueño? Nos volvemos lentos, con poca capacidad de atención, disminuye la sociabilidad, disminuye la etapa del sueño profundo, disminuye el gasto cardíaco, aumenta el apetito, disminución de la sensación de saciedad. Entonces también hay alteraciones metabólicas del peso, de resistencia a la insulina, disminuye en general nuestro rendimiento. Y se produce una alteración como de dismetabolismo. Ahora está súper de moda el estudio de la cronobiología, de la crononutrición, como aparte de ser importante lo que comemos, también es importante en qué minuto lo comemos, ¿ya?
Entonces, el sueño va a ser muy importante para nuestro metabolismo. Una noche de privación de sueño puede hacer que menos de 4 horas que se induzca una insulinoresistencia en personas sanas y en personas que tienen diabetes, por ejemplo, que tengan peor control de sus glicemias. Y los trabajos en turno, claramente, aquí lamentablemente es un desastre para eso. De hecho, hay estudios que muestran que las mujeres que trabajan en el sistema de turno tienen mayor incidencia de cáncer de mama, por ejemplo. En la práctica acá preguntar cuántas horas de sueño, semana y fin de semana. Hay personas que la semana por trabajo, estudio, distintos motivos duermen poco, 5 horas, y el fin de semana duermen 10. Eso se llama jet lag social y en el fondo no está bien. Estamos tratando de recuperar lo que no dormimos, que es finalmente algo que no vamos a recuperar. La idea es tratar de tener todos los días un sueño lo más regular posible, a un horario de sueño lo más regular posible. Y preguntarles, tratar de descartar algún tipo de insomnio, y si tiene alguna rutina también de sueño. ¿Qué recomendar? Aquí siempre partir idealmente por las medidas de higiene de sueño. Crear un ambiente adecuado en cuanto a la luz, temperatura, luces cálidas, temperatura 18, 19 grados, no más que eso. Evitar el uso de pantalla, eso es súper dañino y a todos nos cuesta y es lo que más cuesta. La idea sería 1 hora antes de dormir todas las pantallas de luz azul porque destruye la síntesis de melatonina, celulares, computadores, tele, etc. Evitar comer o beber alcohol, ojalá 3 horas antes de dormir. Evitar, exponerse a la luz del sol idealmente por lo menos unos 15 minutos durante el día va a favorecer la síntesis de melatonina. El ejercitarse y el hidratarse también hacen que podamos conciliar mejor el sueño, tiene relación el sueño con la osmolaridad también. Bajar el consumo de cafeína desde el mediodía y evitarlo en la noche, y no solo café, té, igual es estimulante el mate, las bebidas energéticas. Y aquí siempre preguntan eso, ¿qué pasa con las personas que no les da sueño el café? A mí me pasa, por ejemplo, me puedo tomar un tazón así de café en la noche, me duermo igual, pero se altera la arquitectura del sueño, ¿ya? Entonces, igual ahí se asocia una fatiga al día siguiente porque no estamos con las fases del sueño adecuadas. Entonces, lo de el insomnio tiene que ver con sensibilidad que podamos tener a la cafeína o no, que no a todos nos pasa lo del insomnio, pero lo de la arquitectura del sueño, de que se altera con el café, nos pasa a todos. Y siempre consultar en caso necesario. Respecto al estrés, bueno, recordar que el estrés en sí es una respuesta fisiológica adaptativa, que en sí no es algo malo, pero cuando el estrés se vuelve sostenido en el tiempo, un estrés crónico, el cual no podemos manejar porque no tenemos herramientas para hacerlo, es el que puede poner en riesgo nuestra salud. Y aquí lo importante es aprender a reconocer cuáles pueden ser señales del estrés y tener técnicas saludables para manejarlo. Y acá, primero tratar de cuantificar cuál es el nivel de estrés de las personas. Hay algunas escalas, por ejemplo esta escala de Sheldon Cohen que está validada, se ve larga pero es súper sencilla de hacer. Por último, si no tenemos tiempo le podemos pedir que cuantifiquen una escala del 1 al 10 cuál es el nivel de estrés y por lo menos nos va a dar una idea de cuál es el estrés de esa persona. Y luego preguntarle si es que tiene técnicas para manejar el estrés. Algunas personas lo tienen, la mayoría no. Y aquí pasa lo mismo que con la actividad física. ¿Cuál es la mejor técnica? Finalmente la que el paciente pueda hacer y le resulte. Si bien sabemos que mindfulness o técnicas de meditación es lo que tiene más evidencia, no todas las personas van a tener acceso, van a conocer, les va a resultar, les va a gustar, etc. Entonces para algunas personas pueden ser otras cosas, pasar tiempo al aire libre, la misma actividad física, hacer actividades artísticas, qué sé yo, bordar o un club de lectura, hacer manualidades, etc. Entonces aquí, pero lo importante es que si no tienen algo, que empiecen a buscar alguna técnica que sea saludable. Y derivar siempre el caso necesario y considerar siempre la psicoterapia como una alternativa. Respecto al abuso de sustancias, en realidad sabemos que las adicciones o el mal uso de sustancias implican riesgo para la salud de todas las sustancias y se asocian con distintos tipos de patologías. Ahí está, por ejemplo, la imagen que muestra los tipos de cáncer con los que se asocia el consumo de alcohol. El círculo más grande es el cáncer de mama para las mujeres. Y luego un primer episodio, si siguen consumiendo, el riesgo de hacer otro cáncer es mucho más alto. O sea, las mujeres que tienen un cáncer de mama no deberían consumir alcohol porque aumenta el riesgo muchísimo. De la práctica, ¿qué podemos preguntar? Tocar el tema. Muchas veces evitamos tocar este tema.
Preguntar por el consumo de tabaco, de alcohol, de otras sustancias. Hay algunas herramientas que están validadas para poder evaluar esto. Por ejemplo, en el caso del alcohol está el Audit 6, que es la versión cortita, que es un instrumento súper fácil de aplicar. Sabemos que las consejerías breves son una herramienta válida. Podemos derivar también del paciente cada vez que sea necesario. Y sabemos que como profesionales de la salud no podemos recomendar el consumo de alcohol. O sea, eso no, ya ni siquiera como cardiólogo se puede hacer, porque no. La OMS ya dijo claramente que no hay ningún nivel seguro de consumo de alcohol y podemos obtener el antioxidante directamente de la fuente. Ahora las uvas casi ya ni tienen resveratrol porque les ponen como un antihongo, como para las plagas, y como que eso como que hace que no se produzca el resveratrol, donde está más concentrado en los arándanos y en el maqui, por ejemplo. Respecto a las relaciones interpersonales, que es el último pilar, tiende a basarse como si fuese algo poco importante, en realidad súper relevante. Está el estudio de Harvard, no sé si lo han escuchado, pero hay una charla TED donde habla el doctor Robert Baldinger, 10-12 minutos, que cuenta que es uno de los autores uno de los investigadores de este estudio. Y él cuenta súper brevemente de qué se trata. Un estudio que lleva muchas décadas desarrollándose, como de los años 30, que han pasado muchas generaciones. Y uno de los resultados es que el mayor predictor de felicidad de las personas, más allá que el nivel socioeconómico, el estatus, la posición social, etc., va a ser las conexiones sociales que puedan tener las personas. Eso termina siendo lo más relevante. Y se ha visto que hay personas que tienen relaciones sociales que no son sanas o que están socialmente aisladas tienen mayor riesgo de morbimortalidad. Personas aisladas socialmente se mueren y se enferman más, sobre todo si tienen algún diagnóstico previo. Y que no necesariamente significa esto pasar mucho tiempo con muchas personas, sino que lo que dice también otro de los resultados es que micromomentos con personas que sean significativas son útiles. ¿Qué beneficios tienen las conexiones sociales? Que aumenten la longevidad, fortalecen el sistema inmune, hace que nos recuperemos más rápido de la enfermedad, que tengamos menor nivel de ansiedad y depresión, mejores habilidades emocionales y una mayor autoestima y empatía. Y los riesgos en realidad son los opuestos. En la práctica, preguntar cómo son sus relaciones familiares, preguntar si es que tiene amistades, cómo son sus relaciones en el trabajo. Quizás no van a ser de amistad, pero lo importante es que al menos sean relaciones cordiales. Preguntarles a la persona si tiene un red de apoyo para saber si está socialmente aislada o no. Preguntar, por ejemplo, si a usted le pasa ahora algo saliendo de acá, ¿tiene a quién recurrir? Muchos pacientes que me quedan mirando y me dicen que no, como que no sabría a quién llamar. Son personas que están aisladas socialmente y esa persona está en riesgo. Y también preguntar si participan en algún grupo comunitario, en algún voluntariado, etcétera, algo que ojalá esté como alineado también con su propósito de vida. ¿Qué recomendar? Pasar tiempo con personas significativas no significa pasar tiempo con personas por pasarlo. También el pertenecer a algún grupo de voluntariado, como les decía, ojalá alejarnos de personas que sean como tóxicas, incluso si estas personas puedan ser de nuestra familia. Y el concepto de prescripción social, el cómo podemos también como médicos y a través, en este caso, en la atención primaria donde están haciendo este concepto, podemos recetar o prescribir a las personas que se conecten con algunas instituciones que puedan conectarlas socialmente. Ya, esos fueron los 6 pilares y ahora, esto solamente para mostrarles un consenso, que es un consenso americano de la importancia que tiene la implementación de la medicina de estilo de vida en la atención primaria. O sea, la atención primaria es el lugar donde debiese estar, pero súper de la mano. Si hay un lugar donde debiese implementarse, es la atención primaria. Esto dice que la implementación de la medicina de estilo de vida en entornos de APS beneficia a los proveedores, a los pacientes, identifica las causas de las enfermedades crónicas, pueden prevenirse, controlarse, incluso revertirse mediante estas intervenciones junto con estrategias de cambio de comportamiento. Y este concepto dice que, que fue un grupo, que fue un grupo grande de expertos que vuelve también a este resultado de decir que tiene que ser la primera línea de tratamiento y que dice que la APS es el contexto más adecuado por la gran influencia en el cambio de comportamiento de la salud y porque también es el lugar donde se da la continuidad de la atención. Entonces, si hay un lugar donde debiese implementarse, es ahí.
y que los médicos lamentablemente no están capacitados. Entonces eso es algo que a nosotros como sociedad nos interesa mucho seguir difundiendo y capacitando a los equipos. Y que este contexto, tienen más láminas de eso, pero las saqué. Y que en el fondo esto puede ir más allá del box, puede extenderse a los colegios, a centros comunitarios, tal vez a que los SFAM tengan cocinas para enseñar a las personas a comer de una manera saludable, que tengan huertos comunitarios, hay distintas maneras. Ojalá, si esperamos el 1 a 1, el que hayan médicos que estén certificados, que sean especialistas para tratar a un paciente, no lo vamos a lograr nunca. Entonces necesitamos masificar esto y ocupar otras estrategias que se alejen del box de atención. ¿Qué opinan los médicos de familia de esto de la medicina de estilo de vida? En resumen, ellos dicen que se sienten cómodos con practicando las intervenciones y que hay algunas con las que no se sienten tan seguros, pero que sugieren la necesidad adicional de capacitarse y seguir mejorando las habilidades. Y cuando les preguntas cuáles son las principales barreras percibidas para poder incorporar la medicina de estilo de vida, en realidad es lo mismo que les pasa a todo el mundo, que es dificultad para lograr el cambio de conducta de los pacientes, probablemente porque falta conocimiento o habilidades para eso, pero eso es algo que se entrena, que no tienen suficiente tiempo, eso nos pasa a todos, pero en el fondo no es necesario preguntar todo lo que yo les mostré, se puede partir tal vez por una intervención por vez, que tal vez no hay mucho compromiso del paciente, que el paciente no está interesado. Pasa también que el paciente va por otra consulta, quizás va porque está resfriado. No podemos partir dándole toda esta información si va por otra cosa. Tal vez podemos partir y también hay que determinar en qué etapa del cambio está. Pero estas son las principales barreras, la falta de incentivo y reembolso, que eso es algo que le pasa a los gringos, por ejemplo. Pero esas son las principales barreras, que es muy similar a lo que pasa acá. Esto es algo habitual, que si todos los médicos pueden practicar medicina de estilo de vida, el año 2010 se definieron algunas competencias para los médicos que prescribían estilos de vida. Y las competencias son las que están ahí abajo, que era liderazgo, conocimiento, habilidades de gestión, uso de apoyo APS, comunidad. Si uno leía ese documento, como que describía así, era como describía un médico de familia, ¿ya? Luego, el año 2018 creo que fue esto, una de estas organizaciones globales empezó a hablar de que esto podía ser una especialidad médica, y ya lo es, en Estados Unidos y en otros países. Luego, el año 2022, se hizo una actualización de las competencias, ¿ya? Que se definieron, son como 50 competencias que van por pilares y algunas otras cosas. Y también en el año 2023 se definieron algunas competencias para los médicos intensivistas. Los médicos intensivistas para ellos equivalen como a los especialistas en medicina de estilo de vida. Y ahora actualmente se están nuevamente actualizando estas competencias. Estoy en el grupo que está trabajando en eso y, por ejemplo, se va a incorporar los determinantes sociales y se van a incorporar la salud planetaria dentro de las nuevas competencias. Entonces, todo lo otro era como basado en evidencia, esto es como a título personal, que en el fondo mi opinión es que no podemos esperar a que aumente el número de personas que están certificadas, de profesionales certificados, porque si no insisto en eso, vamos a estar tarde. La certificación es algo que todavía no es un proceso tan sencillo y que es caro. Pero sí hay otras instancias de formación, hay diplomados y hay cursos a los que se puede acceder. Insistir en que la atención primaria es el lugar natural donde podemos instaurar la medicina de estilo de vida, y que también es importante que empecemos también a unir algunas cosas. Nos gusta mucho tal vez como poner etiquetas, que esto es medicina familiar, esto es medicina de estilo de vida, esto es medicina general, esto son especialidades, pero finalmente yo sigo siendo médico de familia y la medicina de estilo de vida me ha dado más herramientas para poder entregar una mejor atención a los pacientes. Entonces, no pongamos tantas etiquetas, sino que adquiramos más competencias y más herramientas para poder mejorar nuestro desempeño. Esta también es una pregunta habitual. Si la medicina de estilo de vida como que se queda corta, probablemente sí, pero por lo menos ahora los pilares no van a seguir aumentando eternamente y tampoco pueden ser tantos, porque sería una cosa como inmanejable. Pero hay algunos conceptos que están muy relacionados con la salud de las personas que tal vez no están considerados, pero que uno los puede considerar en su práctica, que es la sexualidad y la espiritualidad, que son factores que tienen mucha relación con la salud.
Esto se ocupa muchísimo en medicina de estilo de vida, en esto del cambio de conducta, que son las etapas de cambio, el modelo transteórico. Entonces es súper importante que cuando queremos iniciar este proceso con algún paciente podamos determinar si está en una etapa de precontemplación, contemplación, preparación, acción, etcétera, porque va a depender de en qué etapa está el paciente, cómo voy a hacer las recomendaciones o qué tipo de acuerdo vamos a lograr con él respecto a un cambio específico. Y lo que vamos a pretender siempre es pasar a la etapa siguiente. Por ejemplo, si el paciente está en contemplación, es decir, que está pensando en hacer un cambio durante los siguientes 6 meses a través de mi intervención, ojalá lograr que el paciente pase a la fase de preparación. Estoy pensando en hacer el cambio dentro del siguiente mes. Pero alguien que está en contemplación, tal vez no pueda en ese minuto prescribir la actividad física. Tengo que seguir motivando y tal vez hablándole de los beneficios de esa actividad física. Esto es algo también que se ocupa habitualmente, que es la metodología SMART. Es muy distinto decirle a un paciente coma sano, que es lo que generalmente hacemos, coma sano y haga más ejercicio. El paciente dirá, cada uno puede tener una idea distinta de lo que es comer sano. Para alguien puede ser consumir productos light, para alguien comer pura lechuga, para alguien, no sé, tomar muchos lácteos. Cada uno puede tener una idea súper distinta. Entonces con esto uno aterriza las metas y esto se ocupa mucho. Y en el fondo es que sean metas específicas, medibles, alcanzables, que sean relevantes y que tengan también como una temporalidad. Por ejemplo, acá el comer sano se puede llevar a que un paciente que no come fruta empiece a comer una fruta al día, partir por algo sencillo. Entonces, comer una fruta al día durante un mes. ¿Es algo específico? Sí, porque no le estoy diciendo algo súper difuso como comer más sano, sino que coma una fruta al día. ¿Es medible? Sí, porque puedo saber si se la comió o no. Lo puedo registrar en el celular, en una app, en un cuaderno, donde sea. ¿Es alcanzable? Es súper alcanzable porque no le estoy pidiendo que haga un cambio total de su alimentación, sino que parta por una meta pequeña. Es relevante, claro que es relevante el consumir una fruta, de hecho tiene impacto y disminuye nuestro riesgo en salud, puede incluso mejorar el tránsito intestinal de esa persona. Y tiene una temporalidad porque puedo evaluarlo en un mes, en 2 meses, cuando lo haya definido para el próximo control. Y puedo ver si seguimos avanzando con otra meta y si no lo pudo cumplir, puedo ajustar, saber qué fue lo que pasó, cuáles fueron los limitantes y podemos ajustar las metas. Eso sobre el enfoque coach, que se usa bastante, eso se los voy a dejar para que lean después. Son algunas preguntas que podemos hacer clave como para desarrollar como la conexión, la motivación, la positividad, etcétera, que son preguntas que podemos hacer con nuestros pacientes y que permiten acercarnos a este enfoque. Y aquí hay otro ejemplo de cómo llevar a un plan de acción esto de la actividad física. Y está también súper concreto. Un paciente tal vez, este paciente era sedentario. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a caminar. ¿Cuánto? A un ritmo o la intensidad al cual todavía pueda hablar o conversar. Es una actividad física moderada, todavía puede hablar o conversar. ¿Cuánto tiempo? Durante 10 minutos. Seguramente era un paciente que no hacía nada. ¿Qué tan frecuente? 3 veces por semana. ¿Con quién? Con el vecino. ¿Dónde? Alrededor de su casa. ¿Cuándo? En las noches. El sistema de apoyo, puede ser, no sé por qué dije pollo, nada que ver. Puede ser alguien que lo acompañe, puede ser alguna alarma, puede ser también, por ejemplo, dejar las zapatillas en la entrada de la casa y cuando llegue a la casa acordarse que tiene que salir a caminar. El mayor obstáculo, lo que nos pasa a todos, que estamos cansados a la tarde, ¿cierto? Y muchas veces no tenemos ganas ya de hacer nada. La solución puede ser recordarle continuamente que si camina esos 10 minutos, eso va a tener beneficios para su salud y seguramente se va a sentir mejor después de esa caminata. La actividad física hace que tengamos más energía y seguramente se va a ir motivando. Y 2 preguntas claves que hay que hacer. Esto recuérdenlo bien, les estoy pasando un dato. Recuérdenlo bien. 2 preguntas claves cuando queremos partir con un cambio de conducta, preguntarle a las personas qué tanta confianza tienen en que puedan hacer el cambio y que lo cuantifique del 1 al 10, ¿ya? Y qué tan importante para ellos es ese cambio y también que lo cuantifique del 1 al 10. Si esto es sobre 7, lo más probable es que ese cambio va a resultar, que va a andar bien.
pero si la importancia y la confianza es un 5 o un 6, no es tan probable que resulte. Entonces lo mejor es buscar otra meta, ¿ya? Porque si no, lo más probable es que no va a resultar, el paciente se va a frustrar, no va a andar muy bien. Entonces buscar otra meta en que podamos tener buenos resultados. Y esto ya para ir terminando, ¿cuál es el impacto del estilo de vida de nosotros en nuestros pacientes? Eso es súper importante. Los profesionales de salud, sobre todo los médicos, todavía seguimos siendo vistos como modelos a seguir por nuestros pacientes. Por lo tanto, nuestro bienestar personal debiese ser una prioridad. Son varios estudios que muestran cómo son los hábitos de los médicos. Sí, son en Estados Unidos la mayoría. Ya, no lo voy a leer todo, pero en realidad son malos. ¿Ya? Somos sedentarios, no comemos tan bien, dormimos poco, alto consumo de alcohol, etc. No tenemos en general buenos hábitos. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay una alta correlación entre la práctica de actividad física y cuánto hacemos consejería sobre actividad física. O sea, mientras más actividad física hagamos, es mucho más probable que recomendemos a las personas que hagan actividad física. Las prácticas personales de prevención y promoción de salud se asocian positivamente con el uso apropiado de recomendaciones a pacientes, por ejemplo, consejería de tabaco, alcohol, etc. Los médicos y estudiantes de medicina con un IMC normal se sienten más seguros de hacer consejería sobre peso que quienes no tienen un IMC normal. ¿Ya? Tienden a evitar hablar de ese tema. Los médicos que no fuman enfatizan más los riesgos de fumar, hacen más consejería antitabaco que quienes fuman. Los médicos diagnostican y hablan más de obesidad con sus pacientes si perciben que su peso es menor al del paciente, si no, también lo sienten como una barrera y evitan hacerlo. Los médicos que están intentando cambiar de hábitos hacen significativamente más consejería, porque en el fondo, claro, están con todo esto y traspasan un poco lo que están haciendo y su experiencia a los pacientes. Y estos son estudios en médicas. Las médicas que comen menos grasas aconsejan más a sus pacientes sobre cómo reducir el colesterol. Las médicas que comen 5 porciones de fruta y verduras al día aconsejan más sobre nutrición que quienes no comen tantas frutas y verduras. Y las médicas que tienen una alimentación basada en planta aconsejan más sobre bajar de peso y nutrición en general. O sea, hay un efecto de nuestros hábitos en la salud del paciente. Nuestros hábitos están sumamente relacionados con los resultados y con lo que nosotros le vamos a recomendar. Y de hecho esto es tan importante que hay algunas señales de que ponen esto del autocuidado como una obligación personal. El código de ética de la Asociación Médica Americana lo pone, está puesto en el código de ética que dice que los profesionales médicos son responsables de mantener su propia salud y bienestar. Lo dice, así clarito. La Declaración de Ginebra, también, de la OMS, dice: me ocuparé de mi propia salud, bienestar y capacidades para brindar atención del más alto nivel. Y allá hay un libro de principios de la medicina que también hace énfasis en lo mismo. Contarles, ahora sí ya estamos terminando, en qué estamos en Chile en medicina de estilo de vida. La SOCHIMED se constituyó, como les conté, el año 2020. Somos aproximadamente 140, 150 socios. Este año es nuestro tercer congreso, el 6, 7 y 8 de noviembre en Santiago. En estos minutos tenemos 65 profesionales certificados. El año pasado hicimos un curso para el Colmer a nivel nacional, que tuvimos como 600 inscritos. Fue súper bueno, un curso online de 8 semanas. Supone que le íbamos a repetir este año, pero algo pasa con la plataforma que la estaban licitando, pero en cualquier minuto sale. Estamos participando en algunas mesas de trabajo en el MinSal, de algunas orientaciones técnicas. Hay algunas iniciativas en el pregrado, en la Universidad Austral, porque tenemos una doctora socia que es neuropediatra que está allá. Yo hice un electivo en la Universidad del Paraíso un par de años, ahora estoy en el Andrés Bello, entonces ahí en el internado de medicina comunitaria hemos incorporado ya clases de medicina de estilo de vida, y la UDD modificó su malla y este tema como el autocuidado, el cambio de hábitos y todo lo pusieron de manera longitudinal a lo largo de toda la carrera. Tenemos en Chile 2 diplomados de medicina de estilo de vida. El primero fue el de la Universidad de los Andes y este año partimos con otro que es el de la Universidad del Desarrollo con la clínica alemana y que lo hicimos en conjunto con la SOCHIMED, lo hicimos entre los tres.
La ventaja de este diplomado es que el colegio americano lo aprobó como requisito para la certificación. Los gringos venden un curso que es FOME, es como un libro, no me vayan a escuchar, pero bueno. Es como un libro, solamente un libro de lectura, está en inglés y está la versión en español. Si uno toma la versión en español está pésimamente traducida, entonces dijimos no puede ser esto, acá hay mucha gente que sabe harto de este tema, hicimos el diplomado, se lo presentamos y lo validaron como requisito para su certificación, lo que ha sido súper bueno. Pasamos ahí por un proceso súper largo con la clínica alemana y todo para que nos aprobaran esto. Nos pidieron mínimo 30 inscritos y estamos con 160 alumnos, así que estamos súper contentos y ya tenemos mucha gente interesada para la segunda versión. Hay un diploma también de medicina de estilo de vida en niños, que es el único que hay en el mundo, y el próximo año se vienen 3 programas nuevos en la Universidad Andrés Bello, uno de medicina de estilo de vida en paciente oncológico, otro de medicina de estilo de vida y longevidad saludable y otro de medicina de estilo de vida y salud mental. Así que puede uno formarse de manera general o también de acuerdo a lo que necesita específicamente para el área que se dedica. Y también, eso lo hago yo del curso para los residentes de medicina familiar de la Universidad del Paraíso y de la UFRO, y también estamos ahí teniendo algunas gestiones a ver si podemos hacer algo con ASEM, a ver qué pasa. Desafíos. Principalmente universalizar estas competencias que ojalá pueda ir integrándose a poco en el pregrado, no solamente de medicina, sino de todos los profesionales de la salud. Fomentar la educación continua también en medicina de estilo de vida, integrarla en los contextos de salud de la población, como les decía, ojalá mucho más allá del box. También tratar de ver cómo nos vamos incorporando con las políticas públicas. Por ejemplo, el ESICEP es una súper buena estrategia de cómo podemos avanzar esto y tal vez y debiésemos estar como incorporados en esta estrategia. Avanzar también en investigación local. Tenemos desde este año tenemos 2 directoras científicas que están tratando de promover la investigación. Necesitamos también tener información local y establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas, organizaciones de salud también para promover la investigación y también la difusión de la medicina de estilo de vida. Y creo que esa era la última. Ya le había mostrado conclusiones, pero bueno. La medicina de estilo de vida es esencial para prevenir y manejar enfermedades crónicas. Nos muestra que la evidencia que podemos reducir significativamente el riesgo de estas patologías. El integrar la medicina de estilo de vida en atención primaria nos va a permitir un enfoque integral, personalizado, ligado también a la continuidad de la atención. La implementación de estos programas de medicina de estilo de vida puede resultar en reducción además de los costos de salud a largo plazo, pero para todo esto es clave que los profesionales se puedan capacitar. Y bueno, la invitación es a capacitarse, a participar activamente en la implementación de la MEP. Hay distintas instancias de capacitación, de formación. Y siempre, y lo que nos dedicamos en general a esto, partimos por cambios propios en nuestra vida, y después nos encontramos con esto, vimos que era algo científico, que tenía respaldo, que tenía evidencia, pero todos partimos por nuestros cambios. Entonces podemos partir por nosotros, por nuestro entorno cercano y también influyendo, como vimos, en nuestros pacientes, porque nuestros cambios van a tener un gran impacto en lo que podamos recomendar a las personas que tenemos acá. Y esa sí es la última. Y bueno, ahí está, si quieren ir al congreso. El congreso es un congreso súper distinto a cualquier congreso que puedan haber ido en la vida. Ahí tenemos a la directora del congreso. Les puede contar, les puede dar. Y para el colegio médico de hoy tenemos un 20% de descuento, así que están todos invitados. Hay versión online y presencial. Eso, muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Me bajo? ¿Qué hago? No, ahí para las preguntas. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Agradecemos porque además nos dejaste la pelota ahí votando, ¿cierto? Con la próxima clase que va a ser de la estrategia de cuidado integral centrado en la persona. Entonces ahí nos viene a contar y a complementar un poco lo que se está haciendo como más intrabox o fuera del box, pero con el paciente, con la persona ahí, y lo que se está haciendo como en la gobernanza, ¿cierto? Y cómo estamos mirando la atención en la atención primaria. Así que
Súper bien, ahí le dejaste el pase para dar el gol a la doctora Geria en la próxima clase. No sé si hay preguntas acá, pero hay una en el chat. Ya, yo no sé si la quiere abrir su micrófono la persona que está en el Zoom y hacerla a viva voz. No está conectado el audio. No está conectado el audio, así que lo voy a tener que hacer yo. Así que te la hago y después si alguien de acá quiere hacerla. Bárbara, hay dos. Bueno, hay felicitaciones también en el chat. Bárbara nos dice, ¿cómo incentivar la dieta basada en plantas en pacientes que creen que no les brindan las proteínas suficientes? En general, ese es un argumento. No sé si te leo al tiro la otra. ¿Ya? La otra de Carolina, dice Carolina Moraga, ¿cómo dialoga la medicina del estilo de vida con la otra disciplina del área de la salud, no médicas? ¿Qué experiencia existe en nuestro país? Primera, respecto a lo de las proteínas, primero tenemos que los profesionales de salud, médicos, porque en el fondo la nutrición no se la podemos dejar solamente a los nutricionistas. ¿Ya? Vimos que es el principal factor de carga de enfermedad en el mundo, entonces no puede ser exclusivo de la nutricionista. La nutricionista puede hacer la pauta, puede hacer la minuta, puede ir a los finos, pero en el fondo las recomendaciones macro tenemos que saber hacerlas nosotros. Entonces primero nosotros tenemos que saber que ya hace décadas que se sabe que todos los alimentos vegetales, incluso una manzana, tiene todos los aminoácidos. Eso está claro. Entonces tal vez no es la misma concentración que un huevo, por decir algo, pero que tiene todos los aminoácidos. Entonces si yo durante todo el día consumo variedad de productos vegetales, pero considerando tal vez algunos donde las proteínas están más concentradas, principalmente legumbres, granos integrales y todo, yo les puedo asegurar que van a cumplir sus requerimientos de proteína. Yo veo muchos pacientes veganos y vegetarianos y les puede faltar B12, por ejemplo, que es algo que no solo les falta a ellos, sino puede ser un omnívoro también, pero proteínas en general no les va a faltar. En general, si uno cubre el requerimiento de proteína, de calorías, va a estar cumpliendo con el requerimiento de calorías. Siempre tendemos a pensar que las proteínas le tenemos como miedo a esto de la falta de proteína. No necesitamos tanta proteína. O sea, una persona que no es un deportista de alto rendimiento, como no creo que es el caso de ninguno de los que está acá, o sea, podemos ir a hacer actividad física, pero ninguno es deportista de alto rendimiento, necesitamos 0,8-0,9 gramos por kilo al día de proteína. ¿Ya? Y eso para personas adultas en condiciones normales. Si es un paciente que tiene una condición especial, que está con un cáncer, que es un deportista, que es una persona mayor, etcétera, ahí se va ajustando. Lo que les dije es lo normal. Y se llega, pero fácilmente, consumiendo los alimentos que les mencioné recién. Es mucho más el riesgo para la salud de dietas que son ricas en proteínas, animales e incluso vegetales, que consumir alimentos vegetales. Entonces es algo que no va a pasar. Y aquí no puedo dejar de hablar de que tendemos a pensar mucho en el tema de la proteína y hay como un boom de la proteína, de los suplementos y todo. Y por otro lado, le tenemos como temor y fobia a los carbohidratos. Ya, el carbohidrato no es sinónimo de azúcar, el carbohidrato no es sinónimo de arroz blanco, azúcar blanca, no, están los carbohidratos integrales que fueron los que les mencioné, que son muchos de los beneficios en salud de la alimentación basada en plantas, son por esos carbohidratos. Por ejemplo, las zonas azules, no sé si conocen las Blue Zones, hay una serie, Vivir 100 años, véanla, que son de las zonas, los países, las 5 zonas más longevas del mundo tienen una alimentación de un 80% de carbohidratos. Son los países más longevos, pero son carbohidratos de tipo integral. Y lo otro, el nutriente del que debiésemos estar preocupados por los beneficios que tiene y por el déficit que existe es la fibra. Nosotros debiésemos por lo menos consumir 25 gramos de fibra al día. En general en los países occidentales, en Chile ya había un estudio de que consumíamos 12 gramos al día. ¿Ya? Salió un estudio esta semana de la San Sebastián, promedio consumo de fibra en Chile 12 gramos al día. Entonces, eso, preocupémonos de eso, las proteínas no le va a faltar, pero en el fondo, si queremos tranquilizar a los pacientes, tenemos que nosotros estar convencidos, empezar a contarles que todo tiene proteína, que podemos ir mezclando distintos alimentos, contarles en qué alimentos están más concentrados, por ejemplo, en las legumbres, algunos granos integrales, y darle la seguridad de que no le van a faltar proteínas. Si es que puedo demostrárselo con algún examen, también. Eso. Y la otra ya me olvidé. La otra era
La voy a unir con la que sigue después. Igual después alguien podría activar su micrófono porque ahora sí está conectado el audio, pero la voy a repetir, que es la de Carolina Moraga, que es cómo dialoga la medicina del estilo de vida con otras disciplinas del área de salud no médicas, que experiencias tiene en nuestro país o existen. Y Paula Rosso, que es psicóloga, nos dice de qué manera podemos participar en la formación de las formaciones quienes no somos médicos. Bueno, O sea, en su caso es psicólogo. Ya. Son súper relacionadas las dos preguntas. En el fondo, contarles que nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades, está constituida no solo por médicos. Nuestra sociedad es una sociedad de médicos y profesionales no médicos. En nuestra sociedad, como les dije, hay médicos de distintas especialidades, pero tenemos nutricionistas, tenemos kinesiólogos, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? No sé si me falta algún profesional de la salud, pero ya. Tenemos de todos los profesionales en nuestra sociedad y creo que los nombré a todos. Entonces, todos son parte. De hecho, esta certificación, la certificación internacional, el certificarse en medicina de estilo de vida tampoco es exclusiva para los médicos. Pueden certificarse profesionales médicos y profesionales no médicos. Y la segunda pregunta era parecida, pero no la esa de qué experiencias hay en Chile. Y en Chile, por ejemplo, el diplomado que estamos haciendo en la Universidad del Desarrollo es abierto para médicos y profesionales no médicos. Entonces, si alguien quiere formarse, está las puertas abiertas. Puede ir a nuestro congreso para mirar que es súper multidisciplinario. No todos los expositores son médicos. Nosotros estamos convencidos de que para poder avanzar en esto necesitamos a todo el equipo de salud. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿No? Bueno, aquí, la doctora Silva. Bueno, mientras tanto, yo también contarles que en eso, por ejemplo, la orientación es técnica, que participó otra de las asociadas y de... Yo no soy de la sociedad chilena, soy amiga de la sociedad chilena de medicina de tecnología. Pero una de las asociadas y que está certificada participó en las orientaciones que sacó el Ministerio de la prescripción de hábitos y cambios en el estilo de vida, ¿ya? Sí. Justamente asociado a esto que vamos a ver en la próxima clase de estrategia de cuidado integral. Así que es algo que se está haciendo también desde el Ministerio, cómo traspasar estas competencias a todo el equipo sanitario de la atención primaria, no solo a los médicos. Se llama así medicina al estilo de vida porque parte de la sociedad médica, pero es medicina como, no como especialidad, sino que como una competencia. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu excelente charla y por la pasión con que la entregas. ¿Ya? Considero, bueno, yo desde mi especialidad, para nosotros es súper importante esto de los estilos de vida, porque la patología que yo veo ahora fundamentalmente, que es cáncer de mama, se ha visto que uno de los factores fundamentales que inciden en este aumento de la incidencia del cáncer de mama son los estilos de vida, ¿ya? Por eso que todos estos países de grandes ingresos con malos estilos de vida son los que tienen mayores índices de mayor incidencia de cáncer de mama. También tienen mejores respuestas porque como son países de altos ingresos tienen mejores recursos. Eso, pero dentro de todo lo que tú entregaste, no sé si yo estoy, digamos, no veo transversalmente bien la solución o el estudio, pero tengo la impresión que falta una pata súper importante que es la educación. Porque nosotros nos encontramos con pacientes adultas, en mi caso adultas, mujeres, que no tienen, o sea, es tan difícil darles a entender esto de los cambios del estilo de vida. A lo que voy es que no solo nosotros tenemos que educar en eso y el resto del equipo sanitario, sino que en su educación temprana debería entregarse esto para que los pacientes, o sea, digamos, los ciudadanos desde chiquititos cambien sus estilos de vida. O que se incorporen esto como un estilo de vida habitual, y eso no ocurre en nuestro país, no ocurre por muchas cosas, entre otras porque es más barato comer fideos y comer, en fin, digamos, yo encuentro que de un tiempo a esta parte, en general la educación, no solamente en lo que es estilos de vida,
ha decaído en forma importante. Entonces, si nosotros como médicos nos encontramos con un paciente, digamos, al cual esto del estilo de vida ni siquiera le suena, ¿ya? Nuestro trabajo va a ser, primero, muy difícil porque vamos a encontrarnos ya con el desarrollo de enfermedades crónicas, no transmisibles. Nuestras pacientes todas tienen a lo menos 3 morbilidades, son obesas, diabéticas y hipertensas, ¿ya? Con una edad en la cual difícilmente vamos a lograr hacer una reversión de esas patologías. Entonces, a eso voy. ¿Cómo combinamos en forma intersectorial el trabajo de la salud con el trabajo de la educación? Estoy hablando no de la educación universitaria, estoy hablando de la educación desde los primeros años de vida. Eso para mí es como un sueño, doctora. Cuando partí hablando de los hábitos, ahí yo dije que los hábitos se formaban desde los primeros años y que por eso era súper importante, uno aprende por imitación. Cuando estuve ahora en Qatar, es increíble lo que pasa en Asia. Están haciendo una revolución en salud, así como no solo en Qatar, sino como en los países de Asia respecto a esto. Allá, por ejemplo, tienen programas en los colegios, parten desde los jardines y de los colegios, con programas de actividad física, con programas de cocina para los niños chicos, enseñarles a cocinar, a comer saludable. Programas en la televisión, como la televisión abierta, de cómo tener una huerta, de cómo comer saludable. Y ellos tienen una ciudad que se llama Ciudad Educativa, y en esa ciudad educativa todo gira un poco en torno a esto. Ellos están preparando para ser un lugar saludable, porque se dieron cuenta de que no hay otra forma de poder lograrlo que no haber un sistema de salud que aguante esto y todo. Ahora, ¿cómo lograrlo acá? O sea, nosotros estamos primero tratando de llegar al Ministerio de Salud, nos ha tocado súper difícil, o sea, uno sabe que manda ley de lobby, no contestan, estamos insistiendo ahí por distintos lados, pero en el fondo esa es como nuestra primera misión, o sea, primero ser escuchados ahí. Ahora capaz que nos escuchan, nos dio una idea, capaz que nos escuchan primero en educación, así que lo vamos a hacer, porque de verdad que se puede hacer, y mientras más temprano partamos mejor. Igual, hay evidencia que aunque uno parte tarde lo puede lograr, pero no es comparable a que uno parte en los primeros años de vida. Así que gracias por la idea. Bien, muchas gracias. Ya vamos a finalizar, no hay más preguntas en el chat. Entonces, nos queda más que agradecer a la doctora Sandra Lanza por haber venido a nuestra clase magistral de medicina del estilo de vida. La Universidad de Valparaíso, que siempre nos patrocina, nos acompaña con un regalito, así que muchas gracias. Para los que están acá, hay un coffee afuera, y para los que están en el Zoom, desearle un buen fin de semana, unas bonitas fiestas patrias. Que se cuiden, que se acuerden de poquita carne, ya, harta lechuga, harta fruta. Pónganse la carne, pero pónganle grano. Claro, grano y y ¿ya? eso. Y nos volvemos a encontrar en la clase del 28 de septiembre, si no me equivoco. No, 27 de septiembre, con la doctora Paula Genia, médica de familia también, con la medicina familiar y la estrategia de cuidado integral central a la persona. Muchas gracias.